Continuando entonces con la enseñanza, como les estaba diciendo ahorita, la enseñanza acerca del jubileo. El tiempo que estamos viviendo es tiempo de jubileo, amén. Y una de las cosas en las que Dios quiere que nosotros nos movamos, entendamos, creamos, es precisamente, una de ellas es el legado. ¿Por qué es tan importante uno moverse en el legado, entender qué es el legado y por qué precisamente es a través del legado como Dios a nosotros nos bendice? Es a través de ese legado. Vamos a la palabra del Señor. Repitan conmigo: Dios es un Dios multigeneracional. ¿Sí? Ya les voy a explicar qué quiere decir la palabra multigeneracional. Éxodo 13, versículo 19. Dice la palabra: Moisés se llevó con él los huesos de José, porque José les había hecho prometer eso a los israelitas, diciéndoles: seguro que Dios va a venir a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense mis huesos de aquí. ¿Cierto? José le había hecho prometer al pueblo de Israel que cuando ya fuera el momento de salir de Egipto, se llevaran los huesos. Recordemos una cosa: cuando José falleció, José estaba ¿en dónde? Estaba en Egipto, ¿cierto? Cuando él falleció, él estaba en Egipto y estaba precisamente ya su familia, ya todo Israel estaba en Egipto con José. En esa etapa de Israel fue como una etapa buena. ¿Por qué? Porque Israel estaba viviendo bajo esa cobertura de José, que era el más importante después del faraón. Entonces ellos estaban bien, o sea, estaban viviendo una época muy buena, porque ellos eran favorecidos, ellos eran tenidos en cuenta, eran respetados, tenían inclusive su propia tierra. Había una extensión de territorio que le correspondía solamente al pueblo de Israel, porque por amor del faraón y de todos los faraones que fueron allí en las dinastías a lo largo del tiempo tomando el poder, José conocía a los faraones aún desde pequeños. Recordemos que José fue rey, segundo en el imperio faraónico durante 80 años. Entonces, durante 80 años fueron varios faraones que tomaron el poder y eran de la misma dinastía, pues porque la monarquía era así, ¿cierto? De familia, el hijo gobernaba y luego el hijo del hijo y así sucesivamente. Entonces todos los niños desde pequeñitos, los hijos de los faraones, desde chiquiticos, veían a José casi como un abuelito o como un bisabuelo o algo así. Y entonces amaban a José. José inclusive tuvo en todo ese espacio la oportunidad de poder hablarles a los faraones y a Egipto como tal, dar a conocer el Dios que él adoraba, así el único Dios verdadero. Y entonces durante toda esa época la palabra de Dios explica que Israel vivió bien, o sea, Israel vivió tranquilo, Israel vivió bien. Pero dice entonces la palabra del Señor que llegó un momento determinado cuando José murió. José tenía una gran comunicación con el Señor, una gran comunión con Dios. Entonces José sabía, de alguna manera el Señor le había confirmado que ya había llegado el tiempo de comenzar lo que Dios había profetizado hacía mucho tiempo, los 400 años de esclavitud. Pero también José había tenido presente que después de esos 400 años de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel iba a salir a libertad. Entonces, como él sabía eso, él dice: bueno, yo aquí me voy a morir, yo sé que Dios está cumpliendo su palabra, se cumplen los tiempos, pero eso sí, acuérdense que al cabo de 400 años, a partir de ahora, al cabo de 400 años, Dios los va a sacar a todos ustedes de aquí. A mí no me van a dejar aquí, a mí me van a sacar, ¿sí? Porque a José, por ser un hombre de importancia en Egipto, como los faraones los enterraban en unas, ¿cómo se llama esto? En unos palacios, en unos templos o en lugares de mucha honra. A él inclusive le prepararon su cuerpo para que se conservase y todo el asunto, porque era considerado un hombre de mucho honor y mucha honra en Egipto, lo amaban mucho. Pero entonces José, ¿qué dijo? No, yo no me quedo aquí, yo me voy con mi gente, yo me voy con mi gente a la tierra que Dios nos ha prometido a todos. Amén. Eso decía José. Porque, ¿qué tiene que ver esa actitud de José con la palabra legado? Vamos ya nosotros leímos esto. Leamos por favor Génesis 50 del 24 al 25, que ahí en Génesis 50 al 24 al 25 está descrito lo que les acabé de comentar. Dice:
José les dijo a sus parientes: me estoy muriendo, pero con seguridad Dios va a venir a cuidarlos. Los va a sacar de este país y los va a guiar hacia la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Repita conmigo: Abraham, Isaac y Jacob. José hizo que los hijos de Jacob, o sea, el pueblo de Israel, le hicieran una promesa. Les dijo: cuando Dios venga por ustedes, llévense mis huesos de aquí. O sea, él estaba a punto de morir y él dijo: no me dejen mis restos aquí, yo me voy con ustedes a la tierra que Dios había prometido. Amén. Porque era el deseo de él. Primero que todo, él creía en una palabra que Dios le había hablado a Abraham hacía muchos, pero muchos años. Estamos hablando de muchas generaciones atrás. Estamos hablando de muchas generaciones, porque José fue una generación anterior a Jacob, hijo de Jacob. Estaba José, estaba Jacob, el padre de Jacob, Isaac, y el padre de Abraham, o sea, el padre, de Isaac, Abraham. Estamos hablando de 4 generaciones. Entonces, mire que en esas generaciones, y que ellos generalmente vivían 120 años en promedio. Creo que fue José que vivió 147 años, bueno. Entonces, es como en promedio, esa edad, estamos hablando nosotros de más de 400 años, de casi 500, 600 años. Hacía 600 años, digamos, aproximadamente, Dios le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Dios le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero también te voy a explicar algo. Ellos van a entrar a una tierra que yo les daré y entrarán a poseerla. Pero antes de eso, ellos serán esclavos en una tierra extranjera. Pero al cabo de 400 años saldrán con grandes riquezas, porque mi mano los sacará de allí, yo los sacaré de allí. Vamos a esa palabra, hermanos, vamos a esa palabra que está en Génesis 15, del 13 al 14. Génesis 15, del 13 al 14, dice la palabra del Señor. El Señor le dijo, estamos hablando que el Señor, en ese pasaje, el Señor estaba hablando, hermanos, el Señor estaba hablando allí. ¿Con quién estaba hablando? Con Abraham, ¿cierto? El Señor estaba hablando allí con Abraham, y entonces de repente el Señor le hace esta promesa. Mire, esta es una de las promesas, les digo, una de las promesas más importantes de toda la Escritura, porque está Dios mismo anunciándole al pueblo de Israel a través de Abraham que iba a venir un tiempo en donde iban a salir a libertad. Dice, el Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Y se cumplió la palabra, ¿se acuerdan? Que llegaron, todos los del pueblo de Israel llegaron a Egipto por la invitación de José, porque José estaba en Egipto. Y después les dice, serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años. Esa palabra se cumplió, ¿cierto? Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán, y después tus descendientes saldrán libres, y repita conmigo, con grandes riquezas. Versículo 15, tú vivirás muchos años, morirás en paz y serás sepultado. O sea, le dijo a él, no te preocupes, a través de ti se va a dar este cumplimiento. No lo voy a cumplir en tu persona, no lo vas a ver en tu generación. Mire, lo que les estoy diciendo es algo muy importante. Tú no lo vas a ver en tu generación, pero por cuanto tú fuiste obediente, por cuanto tú fuiste obediente, por cuanto tú me creíste, por cuanto tú te moviste en fe, saliste de Ur de los Caldeos, dejaste todo para seguirme a mí y para entregarme a mí tu corazón y adorarme a mí, aceptarme como el único Dios verdadero, yo voy a bendecir a todas tus generaciones, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y todas tus generaciones de ahí en adelante. Y va a ser un pueblo grande y va a ser una nación importante, le dijo a Abraham. Entonces, Abraham no lo vio cumplido en su persona, pero Abraham fue una puerta para que todas sus generaciones recibieran el cumplimiento de lo que Dios le estaba prometiendo a él. Es supremamente importante saber la conexión que existe
entre Abraham y José. Yo por eso le estoy hablando, en este tema le estoy hablando entre Abraham y José. Ahora, cuando Abraham tuvo un hijo, sabemos que tuvo un solo hijo, que fue el heredero de la promesa. Antes de él fue Ismael, pero sabemos nosotros por la Escritura que Ismael no fue el heredero. Y pues por eso los problemas del Medio Oriente y toda la situación, porque él reclama la descendencia de Ismael, que son los árabes, reclaman su primogenitura y que ellos son los dueños de la tierra prometida, entonces que Israel tiene que desocupar. Bueno, todo el asunto pues político y religioso, pero no nos metemos en eso. Realmente lo que dice la palabra del Señor es que el hijo de la promesa o la continuidad de ese legado, la continuidad del cumplimiento de esa promesa fue, repitan conmigo, Isaac. Entonces, en Isaac fue que se continuó esa promesa. Abraham habló con Isaac y me imagino que Abraham cogió desde niño así, desde pequeñito como esta bebecita, y empezó a decirle a Abraham, a Isaac: hijito, Dios a mí me dijo esto y esto y esto. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham actualizó a su hijo de todo lo que el Señor le vino diciendo. Yo estoy segura que Isaac sabía hasta lo que pasó cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos. Estoy total, porque todo esto fue todos los hechos, las vivencias, las experiencias que Abraham tuvo con Dios, todo lo que Dios le habló, es, hermanos, como un capítulo de un libro. Y Dios necesitaba escribir el siguiente capítulo del libro en Isaac. Amén. En Isaac. Entonces, Isaac tenía que tener como el panorama de lo que venía para saber qué tenía él en su generación, qué era lo que se iba a cumplir en su generación. Después, Isaac, yo me lo imagino, cuando tuvo a Esaú y a Jacob, tuvo 2 hijos. Dice la palabra del Señor que estaban los 2 hijitos allí desde bebecitos. Yo me imagino a Isaac hablándoles a ellos: niños, lo más probable es que pronto se va a cumplir esta palabra, tenemos que estar muy apercibidos, no dejen de adorar al Señor. Entonces Isaac le enseñó a Esaú y a Jacob, les enseñó a adorar a Dios. Les habló de lo que vivió Abraham, su abuelo. Les habló de lo que él mismo en su persona había experimentado. Tal vez les contó a sus hijos la experiencia que marcó su vida para siempre cuando subieron al monte Moriah. Cuando Abraham le dijo al niño: vamos, adoramos y volveremos. Y el niño no sabía que él era el cordero del sacrificio. Él no sabía que lo iba a extender y lo iba a amarrar allí, iba a poner el cuchillo. Y yo me imagino que eso le quedó a ese niño y le marcó la vida. Porque él entendió, él vio a un Dios sobrenatural. Él vio a la manifestación de Dios en su misma persona, y él eso se lo dijo a Esaú y a Jacob con toda certeza. Esaú y Jacob desde muy pequeñitos estaban conscientes de lo que venía, o sea, de lo que ellos en su persona, en su generación, la responsabilidad que ellos tenían de continuar con ese legado que venía desde Abraham. Un día, recuerden ustedes, en la cocina de la casa, llega Esaú, porque pues Jacob era como muy buen cocinero, así como aquí la hermana. Jacob era como muy buen cocinero, y entonces Esaú llegó con mucha hambre. A Esaú no le gustaba cocinar, pero era muy buen cazador. Él era buen cazador. Y dice la palabra que él cuando llegó vio que había algo oliendo muy rico, que era un guisado, que era como en algunas versiones dice que un plato de lentejas o un guisado de lentejas. Era algo muy rico en todo caso. Entonces Esaú le dijo: dame de eso. Jacob no era bobo. Jacob le dijo: si tú me das tu primogenitura. ¿Sabe qué le estaba pidiendo? El derecho de él tener la posición de primogénito para recibir el legado, para recibir las bendiciones que venían, y a través de él salir todas las generaciones y las descendencias. Les digo una cosa, en algunas predicaciones, en algunas cosas se habla que Jacob era tramposo, que era muy avispado, que era muy vivo, y de pronto se piensa: uy, no, eso no es de Dios, ese tipo fue que Dios lo tuvo que perdonar. Porque no, yo les digo una cosa, tuvo más fe Jacob que Esaú, tuvo más fe, y Jacob era el menor. Jacob supo que era lo que estaba en juego. Estaba en juego el hecho de él pertenecer a un linaje y de recibir las bendiciones que venían desde Abraham
y desde Isaac. Él sabía, él decía, deme su primogenitura y le doy esto, porque lo veía que estaba hambriado y que era como, él sabía que Esaú era muy impulsivo. Dice, yo le digo eso y yo sé que él me la da. Además porque a Esaú no le importaba, hermanos, a Esaú le importaba un pepino, la descendencia y la historia de Israel. Yo me imagino que se sentaban los dos a hablar con Isaac y era Jacob, wow, yo quiero ser el padre de esas generaciones, yo quiero que en mí se cumpla eso. Y yo me imagino a Esaú rascándose así los vellos, porque era bien peludito, bien velludito, rascando el pecho, rascándose por aquí, o pensando, ay, ¿cuándo era que papá se calla para ir a cazar el venado que vi esta mañana? Porque era cazador. O sea, muchas cosas pudieron haber pasado por la mente de Esaú, pero lo que estoy segura es que Esaú no tenía dentro de sus planes, no le interesaba pertenecer a ese linaje. Sabía que tenía un padre y pues como mínimo, pues le daba un pedazo de tierra, ¿sí me entiende? Como la herencia normal, pero espiritualmente él no entendía o no le importaba la herencia espiritual que estaba a punto de recibir por el hecho de ser el hijo mayor. Repita conmigo, cuando uno no entiende la herencia, uno no recibe el legado. Es tremendo. Les sigo contando. Cuando Jacob, entonces, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos. Tuvo 12 hijos. Y dice la palabra del Señor que Jacob tuvo esos 12 hijitos, pero amó a 2 hijos más que a los demás. El primero que amó más que a los demás fue a José. Dice la palabra que le hacía una túnica de colores. Y mire cómo son las cosas. Yo me imagino a Jacob sentado a la entrada de la tienda, que ellos armaban sus tiendas en el desierto, ahí sentadito en la entrada de la tienda, en una piedrita, yo qué sé, y ahí con el bebecito, con su vestidito de colores, con el niño, y dice, papito, voy a contarte, voy a decirte qué es lo que a ti te espera. Y entonces yo imagino ¿cuál era la otra mujer? Lea, y las otras esclavas, ay, ¿cómo así? Sabiendo que nosotras también tenemos nuestros hijos, y no se preocupen, ustedes van a tener herencia, Dios también los va a bendecir todo, pero yo voy a explicarle específicamente a José qué es lo que va a suceder. Entonces Jacob le contó a José lo que venía para él. ¿Qué empezó a explicar Jacob? Empezó a contarle, imagínate que ese es el bisabuelo, ¿cierto? Abraham. Imagínate que el bisabuelo, ¿sabes de dónde salió tu bisabuelo? Ay, no, papá, ¿de dónde? Salió de Ur de los Caldeos. Imagínate cuando salió, las dificultades que tuvo, un rey casi estuvo a punto de matarlo, salió con un sobrino, le tocó dejarlo en el camino porque el sobrino no estaba dentro de los planes de Dios. El sobrino era para dejarlo allá donde estaba, sin embargo el bisabuelo se lo trajo, tuvo problemas, a la final le tocó separarse de él y que cada uno tomara su camino, y entonces le contó Sodoma y Gomorra, y yo me imagino que le contó todo lo que había sucedido en la familia de generación en generación, hasta que llegó a la vida de José, y le dice al niño, yo sé que Dios va a cumplir esa palabra. ¿Cuál es la palabra? Cuando tu bisabuelo estaba un día en el desierto adorando, se le presentó Dios y le dijo a tu bisabuelo, de cierto te bendeciré. Y le dijo a su abuelo también, a su bisabuelo, le dijo que nosotros todos, su descendencia, todos nosotros, hijo, íbamos a estar esclavos en una tierra extranjera por 400 años, pero que al cabo de 400 años íbamos a salir con gran riqueza y que en ese momento era que íbamos a entrar a la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, a tu bisabuelo. Se va a cumplir esa palabra. Y el niño, sí, yo creo en esa palabra. Se quedó así y el niño creció y pasó todo lo que sucedió. Ustedes saben lo que se dio más adelante, hermanos, que fue lo de cuando fue vendido por sus hermanos. ¿A dónde fue a parar José? A ser vendido por los hermanos. ¿A dónde? A Egipto, exacto. Él fue a parar a Egipto cuando sus hermanos lo vendieron. Acuérdense que lo vendieron a los madianitas. Los madianitas eran lo que llaman en la historia nómadas. Repita conmigo, nómada. Nómadas son personas o tribus o clanes
que no tienen casa estable, no tienen una tierra estable, sino que andan por todo el desierto, allí cultivan o cazan simplemente, aprovechan los pozos de agua que habían, luego pasaban a otra parte y así se la pasaban. Pero en medio de todo ese nomadismo, ellos también capturaban personas para venderlas como esclavas y con eso también se sustentaban. Entonces ellos pasaban por casualidad por el lugar donde tenían a José aquí ya ahorcado del cuello, los hermanos, y pasaban en ese momento los nómadas, estos madianitas. Entonces a uno de ellos, creo que fue a Rubén o algo así, se le ocurrió, dijo, pues vendámoselo a esos madianitas. Y entonces lo vendieron. Cuando, hermanos, ustedes se imaginan qué pasaba por la cabeza de José cuando José llegó a Egipto como esclavo. Yo me imagino que él estaba allí inicialmente cuando entró al servicio de Potifar, y yo me imagino que él recordaba lo que Dios le había hablado a Abraham, se lo transmitió a Isaac, a su vez Isaac a Jacob, y a su vez Jacob a él. Y dice, mi bisabuelo le dijo esto a mi abuelo, le dijo esto a mi papá, y mi papá me contó esto a mí. Todavía no se ha cumplido. ¿Será que esto se va a cumplir conmigo, a través de mí? Y empezó a José a recordarse José de los sueños que había tenido, de los granos de trigo que se inclinaban, las estrellas que se inclinaban, todos los sueños que José había tenido, porque José era un soñador. Seguramente José tuvo más sueños que los que quedaron escritos, porque le llamaban el soñador, y el soñador no es que sueñe una vez en 50 años, no, el soñador es que sueña muy frecuente. Por eso le decían a José el soñador. Entonces, hermanos, Cuando José estaba como esclavo en Egipto, dice, tierra extranjera, que íbamos a ser esclavos, aquí se cumple la palabra. Entonces, José sabía que estaba en el cumplimiento de una palabra. Repita conmigo, cuando yo sé que pertenezco a un linaje y que la palabra se está cumpliendo, yo avanzo en fe, la recibo y avanzo en fe. Entonces, José sabía que había todo un plan del Señor, todo un plan orquestado, todo un perfecto plan diseñado, y que estaba muy próximo a llegar a la tierra prometida. Entonces ¿qué hizo José en Egipto? Como ustedes leen en la palabra, José fue humilde, obediente, él no se sublevó. ¿Sabe qué hubiera hecho José? José hubiera tenido todos los motivos. La otra vez yo me preguntaba, bueno, ¿y José por qué no se voló? Si dice la palabra que lo puso al servicio, Potifar, lo puso al servicio de todos sus bienes. O sea, José parecía como el segundo al mando en la casa de Potifar. José hubiera podido robar todos los bienes que tenía, armar sus mulas y salir disparado en una madrugada. En eso, Potifar era el jefe militar del faraón. Era como el ministro de defensa del faraón. Y Potifar se iba meses a las guerras, cuando eso, acuérdense que en la época del imperio egipcio estaban en esos tiempos de expansión, entonces ellos invadían los territorios aledaños. Entonces en esas invasiones Potifar se tenía que ir con todo el ejército. La casa quedaba sola, hermanos, quedaba con la mera mujer de Potifar, qué peligro, y José. Y por eso era que José le tocaba, lo correteaba a esta mujer, porque quedaba sola. Mucho tiempo, podían ser meses, hermanos, eran meses que José estaba solo y que todo el mundo le rendiera cuentas a José como si él fuera el dueño de la casa. ¿Por qué no se voló José? ¿Usted nunca se ha preguntado eso, hermano? ¿Nunca se ha preguntado por qué no se voló José? ¿Por qué no se escapó de la cárcel? Uno dice, no, es que él es muy humilde, es que él es muy... No solo es por eso. La verdad, hermanos, él no se escapó de la cárcel, él no se escapó de la casa de Potifar, él ni siquiera pensó en irse. ¿Sabe por qué? Repita conmigo, José sabía que había una palabra que estaba pendiente de cumplirse. ¿Ves? Así es, hermano, así de sencillo, él sabía. Y dice, si yo soy la puerta para que esa palabra se cumpla, entonces que así sea. Qué bueno cuando usted entiende que las generaciones, qué bueno cuando usted comprende que lo que Dios ha prometido a tu familia, lo que Dios ha prometido a tu casa, lo que Dios ha prometido a tu linaje, tú lo vas a recibir por obediencia. Hay gente, hermanos, que no se mueve en fe y que se desesperan porque quieren ver las cosas ya. Pero Dios, repita conmigo, Dios tiene para todo su tiempo. Miren, el libro de Eclesiastés, capítulo 3, la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. ¿Sí o no?
Capítulo 3, tiempo de todo, tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de sembrar, tiempo de recoger, todo tiene su tiempo. Les sigo entonces hablando. Cuando José entonces, hermanos, estaba allí en Egipto, yo me imagino que él, sabiendo todo, él soportó, él aguantó todo, hermanos. Él soportó los dolores porque él sabía lo que iba a suceder. Cuando se dio lo del sueño, José sabía que iba a llegar un momento en donde él iba a estar al frente de Faraón, porque él le estaba clamando. Cuando el copero, dice la palabra que cuando el copero le interpretó el sueño, José le dijo: acuérdese de mí cuando esté delante del Faraón, hable con él para que me saque de aquí. Y entonces el copero: uy, Faraón, se me olvidó, yo he hecho lo malo y me arrepiento de eso, he pecado, porque hace 2 años le prometí a este hombre que iba a hablarte a ti de él. Y ahora que tú me dices de este sueño, mire, él se lo puede interpretar. Chan, venga para acá. Entonces, cuando José entró al servicio del Faraón y le pusieron el anillo como el segundo al mando de Egipto, José dijo: este es el tiempo. Este es el tiempo en que tu pueblo va a venir a la tierra extranjera. Es más, hermano, les digo, José sabía que le esperaba a Egipto, que le esperaba a Israel 400 años de esclavitud. ¿Sabe por qué lo sabía? Se lo demuestro con la escritura, porque en Génesis 50, cuando él ya se estaba muriendo, él voltea y les dice: Dios los va a sacar de aquí a ustedes. ¿Entre cuánto tiempo? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? 400 años. Entonces, Dios los va a sacar a ustedes dentro de 400 años. No me van a dejar aquí. Vamos a leerlo allí nuevamente, por favor. Éxodo 50, del 24 al 25. Génesis 50, qué pena. 50 del 24 al 25. Dice entonces la palabra acá: José les dijo a sus parientes, miren, entonces miremos el contexto. Él estaba en Egipto, hermanos, pónganme cuidado un momento antes de leerlo. Él estaba en Egipto, ¿cierto? Y estaba con sus hermanos, estaba todo el pueblo de Israel con él. Pero él sabía que iba a haber un momento en que la palabra que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y también que él la había conocido y la había creído, dijo: algún día van a salir, aquí no me dejen a mí. Dice, José les dijo a sus parientes: me estoy muriendo, pero con seguridad Dios va a venir a cuidarlos. Los va a sacar de este país y los va a guiar hacia la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa. Les dijo: cuando Dios venga por ustedes, llévense mis huesos de aquí. O sea, no me vayan a dejar aquí. José estaba seguro, repita conmigo, José estaba seguro que ellos iban a salir de ahí, porque él creía en la palabra que Dios le había hablado a sus antepasados. Repita conmigo: cuando yo me muevo en fe, creyendo en las promesas que Dios les ha hablado a mis antepasados, me estoy moviendo en el legado. Muy bien, entonces, hermanos, qué bendición lo que el Señor nos está enseñando. Cuando Dios le habla a un hombre, repita conmigo: cuando el Señor le habla a un hombre, le está hablando a toda su descendencia. Y cuando les hablo de descendencia, que este es el tema más importante acá, no les estoy hablando solo biológicamente, les estoy hablando espiritualmente. ¿Cómo así, pastora, que espiritualmente? Hermanos, ustedes tienen una familia, ¿cierto? Ustedes tienen un papá, una mamá, tienen unos abuelos, tatarabuelos. Esa es la familia consanguínea, por línea de sangre, la familia biológica. Pero ustedes hacen parte de una familia, repita conmigo, espiritual. Quiere decir de que todas las palabras que Dios me ha hablado a mí, por el hecho de ustedes ser mis hijos, reciben los beneficios y el cumplimiento de esas palabras. Amén. Las palabras que el Señor ha hablado a mi Padre, no lo hablo solamente a nivel biológico, estoy hablando espiritual.
el apóstol Ronnie, que es mi padre espiritual, el apóstol Ronnie, que es mi cobertura en el ministerio, todo lo que Dios le hablaba al apóstol Ronnie, yo esas palabras las creo y las recibo y estoy esperando su cumplimiento. Anhelo que se cumplan en mí, ¿sí? Pero también anhelo que se cumplan en mi descendencia, que son ustedes. Amén. El apóstol Ronnie tiene un padre espiritual, que es el doctor Morris Cerulo. El doctor Morris Cerulo es un gran evangelista a nivel mundial, es un hombre de Dios tremendo. Y Dios al doctor Morris Cerulo, Dios le ha dado promesas y Dios le ha hablado. Es un anciano en las naciones, es un hombre internacional, es un hombre de Dios. Y Dios le ha hablado a él y le ha prometido muchas cosas a Morris Cerulo y a toda su descendencia. Entonces, cuando Dios le habla a Morris Cerulo, Dios me está hablando a mí. Y diga conmigo, y me está hablando a mí. Cuando le dice a él, no, le dice a usted también. Pero cuando le dice al apóstol Ronnie, le está diciendo a usted también. Y cuando me dice a mí, le está diciendo a usted también. Eso se llama legado. Eso es el legado. El legado es toda la herencia que tú recibes por causa de pertenecer a un linaje. Todos debemos pertenecer a una casa o a un linaje, espiritualmente hablando. Yo por eso les he hablado a algunas personas a las que hemos evangelizado, les decimos, usted tiene que congregarse, usted tiene que congregarse en una iglesia, haga parte de una familia de la fe, pertenezca a un lugar, a una casa espiritual, que es la casa del Señor. Cuando una persona viene a la iglesia y toma la decisión de recibirme a mí como su pastora, por ejemplo, llega usted a la iglesia y usted empieza a verme a mí como pastora, me acepta como su autoridad espiritual, empieza a recibir mi consejo, mi instrucción, automáticamente por el hecho de usted recibir mi autoridad espiritual, mi consejo y mi instrucción, automáticamente usted se hace parte de la familia y entra al linaje. Entra al linaje. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12, dice, a todos los que creyeron en su nombre, Dios le da potestad para ser hechos hijos de Dios. De las personas que reciben a Jesucristo a través de esta casa, a través de nosotros, esas personas que reciben a Cristo comienzan a ser parte de este linaje. De lo que Dios me dice a mí, lo que Dios le dice al apóstol Ronnie, lo que Dios le dice al doctor Morris Cerulo, eso se cumple. Eso se cumple. Hay varias cosas, hermanos, que nosotros tenemos en cuenta, y es que hay varias cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, y es que debemos tener ese conocimiento, debemos tener como esa convicción de lo que es un linaje, de lo que es un legado. Le voy a decir algo a ustedes que es algo muy importante. ¿Por qué la gente que se rebela contra su autoridad espiritual, contra su pastor? ¿Por qué la gente, por ahí ustedes han encontrado que hay personas que han ido a una iglesia una vez o van de esta iglesia a esta iglesia, para acá y para allá, y ellos dicen, no, yo no creo en los pastores, o yo no me someto a nadie, yo no me someto al hombre sino a Dios, o yo no hago las cosas por agradarle al hombre sino a Dios? O sea, como todos esos argumentos, como para demostrar, sí, yo sé que la Biblia dice que primero está Dios antes que los hombres, yo sé eso, pero muchas veces hay gente que pone eso así, como que yo le sirvo es a Dios y yo le creo es a Dios, no, pues como muy espiritual, pero es un pretexto realmente para evadir la autoridad que Dios puso en la tierra. O sea, Dios nunca ejerce autoridad sobre tu vida, sino es a través de un ser humano. ¿Sí sabía eso? Dios nunca, vuelvo y se lo repito, Dios nunca va a ejercer autoridad sobre tu vida si no es a través de un ser humano, a través de una persona de carne y hueso, porque las líneas de autoridad se mueven así, hermanos. Y lo mismo, Dios nunca te va a dar bendición y Dios nunca te va a dar para que recibas ese legado que viene del linaje si tú no haces parte de un linaje. Entonces, como les explicaba ahora, hay gente que no le gusta congregarse, hay gente que no le gusta sujetarse a un pastor, hay gente que no le gusta pertenecer a una casa, a una congregación, a una familia, y se están perdiendo las bendiciones. De lo de nosotros,
Hay muchas cosas que Dios nos ha hablado, que ustedes han visto que yo he publicado en las redes sociales, cosas que yo les he predicado. Esto que estamos hablando del jubileo es algo que Dios le habló al apóstol Ronnie, y el apóstol Ronnie comenzó a comunicar esto a todos sus hijos y a su vez los hijos de sus hijos, y en todas las congregaciones que estamos bajo cobertura recibimos esa bendición. Pero si yo mirara, les digo, si yo mirara al apóstol Ronnie como un señor ahí de gafitas o de bigotico, ay sí, no, ese señor como muy buena persona, pero no, ese señor a mí nada, a mí no se me da nada, no. Si yo viera al apóstol Ronnie como un hombre cualquiera común, sin el respeto y la reverencia que él merece por ser mi autoridad, repita conmigo, no recibo legado. La manera como usted mire a la autoridad, la manera como usted mire a la autoridad sobre la cual bajo la cual usted se está moviendo, la manera como usted mire en las relaciones de autoridad, eso determina si usted se hace beneficiario del legado o no. Amén. Cámbiense para allá. Eso determina, hermanos, la manera, no se me van a distraer, por favor. Eso determina, vuelvo y les repito, la manera como usted mire a su autoridad espiritual, de esa manera se va a manifestar en usted el legado. ¿Sabe por qué? Le voy a decir esta revelación. ¿Sabe por qué José fue tan bendecido? Les voy a decir por qué. Porque José amaba a su padre y lo respetaba. Y no les estoy hablando solamente de un padre biológico, porque los padres hay que amarlos y honrarlos, dice la palabra. Pero usted también tiene un padre o tiene una madre espiritual. El gran problema de muchos en la iglesia es que menosprecian la autoridad. Cuando tú menosprecias la autoridad que te cubre, cuando tú menosprecias la autoridad que Dios puso en tu camino para guardarte, hermanos, en ese momento tú estás perdiendo muchas cosas, tú pierdes las bendiciones. Jacob fue bendecido y fue padre de 12 tribus, porque él aprovechó el desinterés que tenía Esaú. Yo comparo a Esaú, ¿sabe con qué lo comparo? Como con aquel ovejita de un pastor, o aquel hijo de un pastor, espiritualmente hablando, que no le importa la bendición que se mueve en la iglesia, no le importa lo que viene para la iglesia, no cree ni siquiera lo que el pastor predica. Dice el pastor de pronto, el Señor me ha dicho que viene un gran avivamiento, que viene una gran cosecha de almas, y la persona ya, oigan a ese señor. O ni siquiera le dicen al pastor Juan o el pastor Roberto, ni dicen Robertico o fulanito. O sea, lo miran como si fuera una persona común y corriente. Y se oigan a como, y muchos pueden tratar al pastor como si fuera una persona normal. Hermanos, no es normal. No quiere decir, y entiéndanme lo que estoy hablando, no es que nosotros tengamos pretensiones de ser superiores a ustedes, sino que hay una autoridad espiritual que no la da el hombre, sino Dios. Y esa autoridad tiene que ser reconocida, así de sencillo, y tiene que ser respetada. Es como el padre de familia, el papá está en la casa y el papá le habla a los hijos. Él, esa autoridad de padre, no se la ganó en una rifa, o no es algo que él quiere darle, como venga, obedézcame, que es que yo soy el papá, ¿cómo así? No. O sea, el papá no discute la autoridad, la autoridad no la discute, la autoridad no se defiende, porque la autoridad viene de Dios mismo. Por eso dice en Romanos capítulo 13, obedeced a las autoridades, sujetaos y someteos a las autoridades, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, así de sencillo. Entonces, cuando tú respetas la autoridad que te cubre, ahora, en el caso de los linajes que estamos hablando del Antiguo Testamento, el padre, o sea, por esta línea biológica es una cosa, pero cuando estamos hablando de un legado espiritual que es todavía mucho más fuerte, porque no es vínculo de sangre, porque o si no, entonces Esaú, Dios hubiera estado obligado a bendecir a Esaú, porque era el primogénito, ¿cierto? Pero mire que espiritualmente el legado es más fuerte, aún que el mismo vínculo de sangre, porque hay gente en las mismas familias que han menospreciado la oportunidad de estar con Dios. Y usted imagínate, hay gente que busca del Señor y que están bendecidos y que están llenos del Espíritu Santo, y hay familiares de ellos que están mal,
Hay familiares de ellos que se han descarriado o familiares de ellos que no creyeron en la palabra y que son inconversos, ¿cierto? Eso se ha dado en las familias. Entonces mire que no estoy hablando de un legado por línea consanguínea. Estoy hablando de un legado que se recibe porque es algo espiritual, algo que viene de Dios. Una de las cosas, hermanos, que yo he aprendido, se los voy a comentar, algo que Dios me estaba hablando sobre esto, porque estamos en jubileo, amén. Entonces, hay gente que no pertenece a ningún lugar, no se comprometen y pierden la bendición. O sea, cuando una persona no pacta con una casa, con un linaje, espiritualmente hablando, es como aquel hijo que se va de la casa y desconoce que tiene un papá. Entonces nunca va a recibir una herencia, ¿o sí? Nunca la va a recibir, ¿cierto? Lo que Dios habló a Abraham, lo entendió José y lo recibió. ¿Quién lo recibió? O sea, en cumplimiento, Josué, acuérdense. Entonces, José sabía que iba a llegar ese tiempo y él dijo, listo, amados míos, familia mía, cumplí, ya yo parto con Dios, cumplí para traerlos. Ahora, aquí van a cumplir ustedes un propósito y dentro de 400 años se van a ir. ¿Qué dice Moisés? Pueblo de Israel, escúchenme. José los trajo, yo los saco de aquí. Así de sencillo. Él los trajo, vivieron un proceso que estaba escrito y que tenía que cumplirse, yo los voy a sacar de aquí. Ahora, ¿qué dice Josué? Pueblo de Israel, José los llevó a Egipto. Moisés los sacó de Egipto. Ahora yo los conduzco del desierto a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque también Josué sabía lo que Dios le había hablado a Abraham. Y estamos hablando de otra generación más. Repita conmigo: Abraham, Isaac, Jacob, José, la descendencia de Moisés y Josué. Estamos hablando de 6 generaciones después. No estoy diciendo, ojo, que Moisés es hijo de José, no. Estoy hablando es en general generaciones, o sea, como esa etapa generacional. Estoy hablando es de eso, ¿no? Entonces mire cómo Dios cumple la palabra. Repita conmigo: Dios cumple la palabra es a través de generaciones. Si usted no pertenece a una familia en la fe, si usted no pertenece a un linaje, hablándolo en la era moderna, pues se lo voy a decir así de escueto: si usted no pertenece a una familia de la fe, a una congregación, usted no va a poder recibir las bendiciones de esa congregación. Y no estoy diciendo que esta no es la única. Aquí hay varias congregaciones en la ciudad y Dios le ha hablado palabra, y cada congregación tiene su cobertura espiritual, tiene sus apóstoles, tiene un linaje también. Cada iglesia tiene un linaje y tiene también todas unas bendiciones y tiene todas unas promesas por cumplir. Pero cuando alguien menosprecia el linaje al que pertenece, hablándolo espiritualmente, no de familia, espiritualmente, si tú menosprecias el linaje al que perteneces, te va a pasar como a Esaú. ¿Qué le pasó a Esaú? Esaú, que le llamaron Edom por velludito, por peludito. Edom, de allí salieron todos los, repita conmigo, edomitas. Y todos los edomitas tuvieron casi por todo el tiempo discrepancias con el pueblo de Israel. Porque claro, ellos estaban enojados. No es que nosotros somos hijos de descendientes de Esaú, que era el primogénito. Ustedes le robaron la primogenitura a mi antepasado. Las peleas. Entonces, también están en contienda. Y de ahí salió, creo que el pueblo palestino. O sea, es como mire, de generación en generación, la gente no aprovecha, hermanos. La gente no aprovecha la bendición que tiene de pertenecer a una familia, de pertenecer a un linaje. Menosprecian la autoridad, menosprecian la unción que se mueve, la cobertura, no reciben bendición. Los edomitas, hermanos, qué pesar, no entraron a la tierra prometida o sea, no recibieron la bendición como los descendientes de Jacob. 12 tribus, y las 12 tribus recibieron bendición, porque los 12 hijos de Jacob se sentaron con él y le atendieron, y dijeron, listo. Y cuando ya los 400 años se habían cumplido, el pueblo de Israel escuchó a Moisés
Y ya estaban listos y se organizaron y fueron a arrancar. Venga, venga, se nos olvidó algo. Uy, sí, los restos de José. ¿Dónde van? Ah, van allá en el buey tal. Entonces yo me imagino, la verdad yo no había pensado en eso, pero cuando estaba el pueblo de Israel cruzando las aguas del Mar Rojo, que se abrieron las aguas así, que parecían unos muros gigantes, y ellos iban por las aguas del Mar Rojo así pasando, yo me imagino el ataúd de José. Lo llevaban con ese cuidado. De pronto cargado sobre animales, no sé qué, pero podría ser, la palabra no lo dice, pero podría ser el único cadáver que transportaron. Dice, uy, estos están locos, se llevan un muerto, se llevan un cadáver que murió hace 400 años. Ustedes se imaginan un cadáver de hace 400 años y estaban bien encartados, que estaban con todo lo que estaban cargando y se llevaban eso, dirían los egipcios, están locos. Esos que le van a rendir culto a los muertos, como ellos hacían eso por ser egipcios, esos los israelitas van a ir a rendirle culto a José por allá en el desierto. Me imagino que pensaban eso también cuando los vieron salir. Pero hermanos, eso fue el cumplimiento de la palabra. José quería estar con ellos porque José conocía el cumplimiento de esta palabra, que al cabo de 400 años iban a salir. Quien no conoce su herencia no la puede reclamar. Mire, Dios ha hablado tantas cosas, hermanos, a la iglesia, a esta congregación, ¿cierto? Dios ha hablado muchas cosas y yo creo que voy a dedicarme en los próximos días para leerles a ustedes o publicar. El Señor me ha inquietado porque algunos de ustedes son nuevos, algunos de ustedes son una generación nueva y de pronto no, los que están aquí, los de tiempo atrás, sí han conocido palabra, cosas que Dios nos ha hablado a nosotros, cosas que Dios nos ha prometido, cosas que Dios nos ha dicho y cosas que están pendientes, que se cumplieron y cosas que están pendientes de cumplir. Nosotros tenemos que movernos en eso. Eso significa cuando usted se interesa, hermano, cuando usted se interesa por saber, venga, Dios, ¿qué le habló a la pastora? Dios, ¿qué le habló a la cobertura, a la pastora, al apóstol Ronnie? O sea, al doctor Morris Cerulo. ¿Cuáles son esas palabras que se hablaron? ¿Qué es lo que se cumplió? ¿Qué está pendiente de cumplir? Eso se llama, repita conmigo, moverse en el legado. Tenemos que movernos en el legado para poder entrar en jubileo. Eso es uno de los requisitos para entrar en jubileo, movernos en el legado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el legado? El legado es la herencia que Dios da a alguien a través de sus padres. Les explico. Si Dios a mí me bendice, Dios a mí me prometió algo, y si Dios a mí me da algo, una bendición, esa bendición se traslada a los hijos. Esa bendición se traslada a los hijos, esa bendición se traslada a esta casa. Pero para usted recibir esa bendición y hacerse partícipe de esa herencia, primero que todo usted tiene que reconocer a la persona a través de la cual usted recibe la herencia, tiene que reconocerla como autoridad. Le digo un ejemplo. Si por ejemplo hay un hijo y entonces el padre hace la repartición de la herencia y le entrega una porción de tierra a cada uno, aquí que están, por ejemplo, si un hijo dice, es que él no es mi padre, lo desconozco como mi papá, él no tiene autoridad sobre mí, yo no lo quiero, no quiero saber nada de él, yo le pregunto, ¿él recibirá herencia? Si se fue de la casa y desconoció a su papá, ¿recibirá herencia? No, ¿cierto? Porque es desheredado, por eso salió la palabra desheredado. ¿Qué es desheredado? Es como decir, ese no es mi hijo, entonces no le corresponde. Estos que sí son mis hijos, estos sí les corresponde. Es tomado como un hijo bastardo, desheredado. Y por eso es tan importante, hermanos, primero que ustedes conozcan todo lo que el Señor nos ha hablado a nosotros. Lo que Dios nos ha dicho a lo largo del tiempo es necesario que ustedes lo conozcan. Y yo creo que muchas veces ustedes lo han conocido y le hemos hablado mucho acerca de eso. Pero también movernos como José, estar pendientes. A la iglesia hace falta que Dios cumpla tal cosa. Estemos a la expectativa, tengamos fe y sepamos que eso viene. Y que no viene solamente a través de la cabeza de la iglesia, no, viene a todos los hijos del ministerio, viene a todas las generaciones, a toda la gente que ha sido engendrada en el Espíritu Santo, que ha sido engendrada en Cristo en este lugar. Amén. Eso es importante. Entonces, no se puede reclamar la herencia de una casa a la que se aborrece. Por eso es tan importante, hermanos,
ese amor y ese respeto. Si yo al apóstol Ronnie, yo no lo amara, si yo no lo respetara, si yo lo viera a él como un don Pepito, como cualquier señor que pasa por la calle, yo le digo una cosa, esa unción a mí no me ministra. Porque han pasado muchas veces, yo he visto, hermanos, un pastor que le ministra a una persona que ha sido rebelde, que lo menosprecia, que no lo obedece, que hace lo que, bueno, muchas cosas. Y uno ve al pobre pastor ahí ministrando y ya está sudando, Señor, dale. Y el hermano seco o la hermana seca no recibe nada. ¿Por qué no recibe nada? Porque no acepta la autoridad que Dios le puso. No acepta la autoridad que está sobre el ungido del Señor, sobre la persona. Entonces, hermanos, esta palabra es importante porque tenemos que movernos en el legado. Dígale al que tiene al lado, debemos movernos en el legado. Les voy a decir para que ustedes tomen nota de esta palabra. Varias cosas, Dios ha hablado muchas cosas a la iglesia en todos estos años. Dios nos ha hablado, nos ha profetizado muchas cosas, pero una de ellas es Apocalipsis 3:8. Otra de ellas es, que fue este año, Zacarías 8:15. Por ejemplo, Zacarías 8:15, Dios nos habla que Él ha determinado hacernos el bien. Entonces, si usted no se mueve bajo legado, si usted simplemente viene aquí a calentar silla y a que cantemos un ratico y como a ver, ¿yo qué hago? Como el domingo no tengo nada que hacer, me vengo para la iglesia. Si usted viene con ese desinterés que tenía Saúl, usted no va a recibir nada. Que el Señor en este año tomó la decisión de hacernos el bien, usted va a estar más atribulado que quién sabe qué. Y usted solamente va a tener la expectativa de que en este año le va a ir hasta peor. Mientras que Dios le habló a la iglesia que nos va a ir bien, que Él va a tener misericordia de nosotros, la otra persona está toda atribulada. No, estamos en la olla, apague y vámonos. Así, ¿por qué? Porque no está moviéndose en el legado, no está creyendo a lo que Dios le está hablando a la iglesia. No lo está creyendo, no se está moviendo en ello. Dios también a nosotros nos había hablado desde principio de año, Isaías 61. Yo por eso lo puse acá. Y la palabra que nos había hablado también está allí en la pared. ¿Sí la ve? Zacarías 8:15. Aquí está Isaías 61. Hermano, usted tiene que creer en esta palabra. Isaías 61, Dios la dio a la iglesia, no me la dio a mí. No se la dio a una persona específica. Esta es para todo el linaje. Así como Dios le habló a Abraham, que después de 400 años el pueblo de Israel iba a tomar posesión de una tierra maravillosa donde fluye leche y miel y que iban a salir con grandes riquezas de esa tierra extranjera. Crean en esto, para que también salgan con grandes riquezas. Crean en esto, hermanos. Eso es moverse en el legado. Todo lo que Dios a nosotros nos ha hablado, todo lo que Dios le ha hablado a esta casa, se va a cumplir en tu vida. Pero si tú te mueves en el legado, si tú reconoces que haces parte de una familia. Lastimosamente nosotros, cuando estábamos en el mundo, muchos de nosotros venimos de hogares, algunos vienen de hogares donde ni siquiera conocieron al papá, donde ni siquiera tuvieron papá y mamá, o son algunos huérfanos, o se criaron con el abuelito, bueno, no sé. Por eso, cuando la gente viene a la iglesia, le es difícil hacer parte de un linaje, porque nunca lo fueron. ¿Sí me hago entender? Nunca hicieron parte de una familia, entonces nunca han tenido esa identidad de que es una familia y nunca cuentan como familia. Pero hermano, si usted se mueve bajo esos principios de legado, usted va a recibir bendición. Cuando Dios bendice, diga conmigo, Dios es multigeneracional. Y repita conmigo, cuando Dios bendice a una persona, solo la bendice a través de un linaje. Dios siempre se mueve, Dios se mueve por linajes. Dios se mueve por esto, lo que yo les estoy hablando, por líneas espirituales de conexión, líneas espirituales de cobertura, líneas espirituales, solamente es a través de líneas espirituales, descendencias espirituales. Entonces, cuando Dios va a bendecir, por decir algo, a esta jovencita, Él la bendice, es a través de lo que haga su padre. La bendice a través de la fe que tenga su padre. La bendice a través de la fe y de lo que Dios me da a mí para él, por ejemplo, como pastora, de lo que Dios me ha prometido. Eso se traslada a él cuando él abre la puerta, aceptando el linaje, aceptando el lugar al que pertenece. Amén.
Y a su vez, si Sara tiene un hijo, con la ayuda del Señor, ese bebecito o esa bebecita, en el tiempo señalado, va a recibir también herencia, así como estamos hablando, Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? José, y de ahí en adelante toda la descendencia. Los hijos de José, ¿cómo se llamaban? Efraín y Manasés. A pesar de que fueron criados, nacidos y criados en Egipto, Efraín y Manasés hicieron parte también del linaje, hicieron parte también de la herencia. Porque ya Jacob, cuando estaba ya a punto de morir, a todos les profetizó y a todos les trasladó la bendición. Y después dijo por ahí, tráiganme a los hijos de José, y también los bendijo. ¿Eso no les parece eso maravilloso, hermanos? Que uno se mueva por linaje. Yo me siento muy bendecida cuando el apóstol Ronnie, en un momento determinado, escribe, manda bendición, me declara palabra. O cuando yo escucho sus predicaciones, cuando yo recibo sus notificaciones, recibo las comunicaciones que él envía a sus hijos, cuando él dice, el Señor en visión me dijo esto, el Señor en sueños me habló de esto, yo esto lo desato sobre mis hijos. Yo ahí mismo abro las manos, yo ahí mismo recibo, hermano, porque yo a él lo respeto, porque lo quiero y lo respeto, no lo idolatro, porque es que también el rebelde tiene como pretexto que como no idolatra al hombre, entonces no lo respeta, hermano. Uno puede amar y respetar a su padre o a su madre espiritual sin necesidad de idolatrarlo. De paz que eso fue un cuento que se inventaron los rebeldes para no sujetarse. Entonces, ay no, yo no idolatro al hombre. No es idolatrar, es amar, es honrar. Así como un hijo honra a su papá y no lo idolatra, lo honra, que es diferente. O sea, amarlo, darle la importancia, ser reverente a sus palabras, creer lo que esta persona está ministrándole, lo que esta persona le está impartiendo. Yo al apóstol Ronnie, para mí ha sido una bendición, yo lo bendigo. Y todo lo que Dios imparte a través de ese hombre. Él tiene muchos hijos en las naciones, pero todo lo que imparte ese hombre, lo recibimos los hijos. Y cuando yo lo recibo en fe, porque lo respeto, lo amo y lo reconozco con mi autoridad, eso inmediatamente se manifiesta a aquellas personas que se mueven bajo el mismo diseño, de respeto, de honra, de fe, la misma cosa y de la misma relación y la misma conexión. ¿Sí me hago entender? Eso es legado. No hay nada que Dios me haya hablado a mí en este lugar, no hay nada que Dios le haya hablado al apóstol Ronnie o al doctor Morris Cerulo que no se cumpla en la vida suya. No hay nada que no se cumpla. Solo lo único que Dios quiere es que tú reconozcas o que tú aceptes o que tú te deleites y creas que haces parte de un legado, que haces parte de un linaje y te muevas en ese linaje, te muevas en ese legado. Hay mucha gente por ahí que no se congrega, que dice saber la palabra y andan de aquí para allá, como muchas veces uno los encuentra, ¿cierto? Que dicen saber mucha palabra y son maestros de todo el mundo. Todo el que pasa, venga, le enseño que yo sé mucho de la Biblia. Venga, ¿y usted dónde se congrega? No, yo no me congrego, yo no, los pastores, a mí Dios mismo me da. ¿Cómo no? Eso no es así. No, es que a mí el conocimiento, Dios es el que me guía a mí. Yo no me sujeto a ningún pastor porque es que los pastores son esto, aquello y lo demás allá. Eso, hermanos, es un gran error. Y ahí hay rebelión, ahí hay rebeldía. Y cuando uno si tú te quieres mover en el legado, bajo legado, no puedes ser rebelde. No puedes levantarte contra la persona que está dedicando su tiempo para cuidarte, para bendecirte. Porque es a través de esa persona como tú recibes bendición. Así tú lo quieras reconocer o no, pero es a través de esas personas, es a través de nuestras autoridades, a través del linaje al que tú perteneces. ¿A qué casa perteneces? A través de esa casa espiritual es que tú recibes bendición. Y hay mucha gente que está seca allá afuera, están secos espiritualmente, personas que no saben ni para dónde van, que cuando venga la manifestación del anticristo, cuando venga todo lo que sabemos que viene para la humanidad, el nuevo orden mundial, cuando venga toda esta situación, los que primero van a caer atrapados en todo ese boroló, hermanos, como dice la palabra, que engañará aún a los escogidos, los va a engañar a un pueblo de Dios, va a caer en las redes del anticristo, va a caer en las redes de la apostasía de este tiempo. ¿A quiénes son los que más rápido va a atrapar? A los que están por ahí como rueda suelta, a la gente que no está perteneciendo a nada, la gente que no, como Esaú, que no les importa sino comer lentejas, y ahí los coge el fin del mundo comiendo lentejas, menospreciando el linaje al que pertenece.
Conectarnos con el Padre. Esto por ejemplo, lo habló un apóstol que una vez estuve yo en una reunión y él hablaba acerca de la importancia de respetar la casa a la que uno pertenece y de honrar a la autoridad bajo la que uno está. Dice, conectarnos con el Padre de la casa es lo que nos lleva a la conquista. O sea, lo que nos lleva a nosotros a la conquista es cuando nos movemos bajo ese diseño de autoridad y bajo ese linaje. Quien respeta al padre de la casa, lo honra y por eso cosecha honra. Hablando en el término de las familias, tú ves a un hijo que es rebelde, un hijo que hace sufrir a su mamá, un hijo que hace llorar a su papá y cuando tiene sus hijos a la vez, también lo hacen llorar a él. Porque lo que se siembra, repita conmigo, lo que se siembra, se cosecha. Por eso, lastimosamente las familias dicen, no, si ve usted que ha sido tan mal hijo, lo he de ver cuando tenga sus hijos. Pues eso es una mala expresión, eso es una maldición, eso tampoco es de Dios. Y eso nunca, por favor, ustedes como padres, nunca se les ocurra decir eso a sus hijos, porque eso no es de Dios. Pero, hermanos, tengan en cuenta que lo que se siembra se cosecha. La ley de la siembra y la cosecha no es solamente hablando de diezmos y de ofrendas, también tiene que ver, repita conmigo, la ley de la siembra y la cosecha también se aplica en el término de honra. Si tú deshonras a tu autoridad, si tú lo menosprecias, cuando tú seas autoridad también vas a vivir lo mismo, porque es que no lo estoy maldiciendo, hermanos, los bendigo. No los maldigo, les estoy advirtiendo porque es que es una ley espiritual. Es una ley. Si tú llenas un vaso de agua, se va a llenar. Escrito está, lo que se siembra se cosecha. Por eso, si tú algún día, los varones solteros que están acá, las mujeres solteras que están acá, si algún día ustedes anhelan tener un hogar, porque sé que el Señor es bueno y los ama y Dios va a darles un maravilloso hogar y va a ser una bendición esa familia, pero si tú no siembras honra ahora a tus autoridades, cuando tengas tus hijos va a ser difícil que tú veas esa honra en tus hijos, porque esto es una conexión, hermano, esto es una conexión. Repita conmigo, conexión espiritual, es un linaje. Ahora te digo, estamos entonces bajo la cobertura de Dios, que es la cabeza principal, pero esa cabeza principal a su vez manifiesta su autoridad a través del doctor Morris Cerulo. El doctor Morris Cerulo. A través del doctor Morris Cerulo desciende esa cobertura sobre el apóstol Ronnie Chávez. Y a través del apóstol Ronnie Chávez desciende esa cobertura sobre mi vida. Y a través de mí el Señor da esa cobertura a la iglesia, a esta casa. Ese es el diseño, hermanos. Para que ustedes sepan también que yo no me estoy moviendo como rueda suelta. Yo no tendría autoridad para hablarles de esto si yo no fuera también así. Yo no les puedo decir que no se sujete, yo no les puedo decir, sujétense a la autoridad y les hablo de autoridad si yo no honrara mi autoridad, porque uno no puede predicar de lo que no está viviendo. Entonces, es importante que tú lo tengas en cuenta y no se trata de que tú vas a idolatrar a la autoridad, no. Yo amo al apóstol Ronnie, lo bendigo y lo respeto, pero yo no lo tengo como un ídolo, sin embargo lo respeto. Yo creo que ustedes tuvieron la oportunidad cuando él estuvo aquí en la ciudad, tuvieron la oportunidad de conocerlo, lo vieron y la manera como yo lo trato a él, yo creo que ustedes percibieron el respeto con el que yo trato a ese varón. Es un anciano, pero es un hombre que a mí me quebranta, porque me da alegría, me da, hermanos, ver a ese hombre, tenerlo conmigo o las comunicaciones, cada vez que yo me comunico con él, yo siento un gran respeto por él y lo amo tanto y lo bendigo tanto. Y hermanos, ese mismo sentimiento siempre está presente cuando una persona bendice a su autoridad y la reconoce como autoridad. Eso es legado. Si José no hubiera respetado a Jacob, si José no hubiera respetado a Isaac, si José no hubiera respetado a Abraham, no, esos son hombres común y corriente, eso que les habló Dios, mentiras. ¿Usted cree que ellos iban a recibir la bendición? ¿Usted cree que José iba a recibir esa bendición? Para nada. Si tú no crees, ni respetas, ni honras la autoridad que te cubre, no recibes lo que esa autoridad ministra. Entonces, que esta reflexión nos quede en el día de hoy, hermanos.
movernos en el legado. Dios nos ha hablado muchas cosas. También Dios nos dijo, año 2016, el año de la buena voluntad del Señor. Y esta que estamos viendo es una estación profética donde los cielos están abiertos para que los entendidos aprovechen y arrebaten lo que el diablo les robó. Viene sobre tu vida restitución. Todo lo que el diablo te robó, Dios te lo va a restituir. ¿Y sabe qué es la buena noticia? 7 veces más. 7 veces más. Pero te tienes que mover, repite conmigo, por legado. O si no, no hay nada. Ahí no hay nada. Tienes que moverte por legado. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Hermanos, ahí es muy común que hayan personas que en todas las iglesias, yo he hablado con, pastores, amigos míos aquí en la ciudad, pastores amigos míos acá, conozco muchos pastores acá en la ciudad y en los diferentes municipios en esta región. Y el común denominador, hermanos, lo que todos los pastores comentan y le dicen a uno y apóyeme en oración y tal cosa, la mayoría de los casos es precisamente porque el mismo amor de pastores con las ovejitas, tener ovejitas que no reconozcan la autoridad de uno, tener ovejitas que uno ve que se están ya a punto de desboquinetar y que no atienden, porque piensan que lo que uno dice es del hombre, porque piensan que lo que uno dice es porque salió de la carne, porque salió de... ¿Sí me entiende? Eso es doloroso, porque humanizar la palabra que uno le da a una ovejita de parte del Señor, cuando usted la humaniza, ¿sabe qué quiere decir humanizar? Que usted dice, no, lo que me está diciendo el pastor, eso no es de Dios, eso es de la carne de él, eso es de su propia concupiscencia, eso viene del alma de él. Humanizar la palabra que viene del Señor es un gran error, hermanos. José nunca humanizó lo que Jacob le decía. Y Jacob no era un hombre pues que uno diga no. Imagínense que Jacob andaba cojineto, ahí todo cojineto. ¿Saben por qué? Porque lo descoyuntó el Señor en una batalla con él. Entonces, un viejito cojo, de bastón, con el bordoncito, desde que lo descojinetó, con bordón. Un viejito, todo cojineto, y lo respetaba. Porque era autoridad. Lo respetaba, eso no se discutía. Lo que decía papá Jacob, había que hacerlo, ¿sí o no? El respeto. Y qué bueno los muchachos que están acá, valoren la autoridad de su papá, valoren la autoridad de su padre, hónrenlo y respétenlo, se los digo, no se lo estoy hablando en la carne, esto es de parte del Señor. Honra y respeta a tu padre si quieres recibir legado, porque cosas grandes el Señor va a derramar sobre tu familia, solo por causa de que tú haces parte de esta familia, de esta casa. Grandes cosas recibes. La bendición no es para mí sola, la bendición es para todo aquel que honra la casa. Esta casa, ha llegado la hora de respetar esta casa, hermanos. Ha llegado la hora de valorar esta casa, de honrar su autoridad. Ha llegado la hora de que tú, que eres hijo, respetes a tu padre. Ha llegado la hora de honrar a las autoridades, tanto aquí en la iglesia como en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Ha llegado la hora de honrar. Tenemos que aprender a honrar. Hay una enseñanza muy grande que el apóstol Ronnie nos había dado acerca de la honra, y a mí eso me marcó toda la vida. Me marcó tremendamente. Porque si tú no honras, si tú no siembras honra, no vas a cosechar honra. Y eso es así. Cierra tus ojitos allí, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu palabra. Porque, amado Dios, sabemos que hay una casa a la que pertenecemos, hay un linaje. Oramos, Señor, con todo nuestro corazón por nuestras autoridades. Declaramos sobre la vida del doctor Morris Cerulo, Señor, tu sangre preciosa que lo cubre, tu presencia, que aún, Señor, ha estado a punto de partir, Señor, pero te queremos pedir, Señor mío y Dios mío, que sabemos que hasta que no se cumpla el propósito del doctor Morris Cerulo en la tierra, Señor, yo sé que tú lo vas a tener aquí por más tiempo, Señor.
Queremos que se haga tu voluntad en el doctor Morris Cerulo. Bendice ese anciano, bendice, Señor, ese varón. A pesar de la edad que tiene, a pesar de ser avanzado en años, su autoridad no se ha perdido, su autoridad sigue vigente, Señor, y lo bendecimos. Bendecimos, Señor, al apóstol Ronnie Chávez. Bendecimos a este varón, Señor, como nuestra cobertura. Gracias por la oportunidad que amado Dios, nos das de estar bajo esa unción, de estar bajo ese linaje, Señor, de hacer parte de Avance Misionero Mundial, de hacer parte, Señor, de esta gran familia de la fe en las naciones de la tierra. Por causa de ese linaje, por causa de pertenecer a esa familia, es que tenemos, Señor, esta unción apostólica y profética. Es que podemos movernos en la guerra espiritual diferente a otras iglesias. Es que podemos conocer y entender en el mundo espiritual muchas cosas que tal vez otros no alcanzan a comprender. Gracias, Señor, porque es por la unción que viene de tu siervo. No es porque seamos muy buenos o porque ayunemos mucho o que oremos mucho. Es que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y tú no haces conforme a lo que nos merecemos, sino que tú te deleitas en misericordia. Señor, declaramos sobre el apóstol Ronnie tu gracia, tu misericordia. Que lo guarde, Señor. Preserva la vida del apóstol Ronnie por muchos años. Permítele, Señor, regresar a esta tierra algún día, Señor. Permítenos, Señor mío, seguir compartiendo con él, Señor, como sus hijos, como su descendencia, Señor. Lo bendecimos, así como bendecía José a sus antepasados, así como bendecía José, Señor, a su abuelito Isaac. Bendecimos, Señor, al apóstol Ronnie. Declaramos sobre su familia tu cobertura y bendición. Que todo lo que está haciendo, Señor, en Activa Naciones, declaramos tu respaldo, Señor. Declaramos, Señor, que en todos los países donde él vaya, cancelado es toda obra del diablo, todo impedimento que Satanás quiera poner para impedir que él pueda entrar a los países, problemas de consulado, problemas de embajada con sus documentos. Les declaramos anulados en el nombre poderoso de Jesús y declaramos puertas abiertas para que la gloria de Dios descienda sobre estas naciones, Señor, que aún en los recorridos, en las giras apostólicas que él hace en cada país, declaramos tu respaldo poderoso, que tú convocas el cuerpo de Cristo y que tú destruyes toda división que el diablo quiera levantar, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús en esta casa, bendito Dios, tu bendición. Creemos en las palabras que has hablado a esta casa, creemos en las palabras, Señor, que tú nos has hablado, aunque compartamos con hermanos de otras iglesias, aunque compartamos y aún vayamos en algún momento a compartir, Señor, espacios y cosas en otra congregación, sabemos cuál es nuestra casa. Es como cuando un hijo va a comer donde un tío, cuando un hijo va a comer donde un sobrino, sabe cuál es su casa, Señor, y la reconoce. Reconocemos que tenemos un lugar al que pertenecemos y te damos gracias por esta casa. Bendecimos esta casa. Anulo en el nombre de Jesús toda maldición contra esta casa, toda maldición que habían levantado, Señor, personas rebeldes, personas sin temor de Dios, Señor. Declaro cancelada toda maldición sobre esta casa. Declaro la sanidad de esta casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro tu sangre preciosa, alineando las conexiones espirituales, alineando, Señor mío, los espíritus, alineando, Señor, las vidas ahora mismo, Señor, a la cobertura tuya y al linaje. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú traes restauración a esta casa. Aún, Señor mío, todo lo que el enemigo quiera traer para enviar divisiones, para enviar contiendas, para tratar de levantar rebelión al interior de la casa, declaro, Señor, anulada y cancelada toda obra de rebelión, todo diseño de rebelión, toda obra que el diablo quiso establecer, la declaro anulada y cancelada. Y declaro que así, Señor, como tú también estableces el orden, el respeto y la honra a la autoridad en esta casa espiritual, también desato esa misma honra, Señor, en cada familia, en cada hogar, en cada padre de familia. Cancelo y anulo toda deshonra que el diablo quiera ministrarles en sus casas. Declaro toda rebelión que se quiera levantar al interior de los hijos. Declaro ahora mismo en el nombre de Jesús destruida todo menosprecio hacia los varones que están aquí, todo menosprecio hacia los padres que están aquí presentes, todo menosprecio, Señor, y toda acusación que el diablo quiera levantar contra los hombres casados que están aquí, que son sacerdotes de su casa, que son la cabeza del hogar. Yo declaro dignificación de este sacerdocio. Desato honra sobre los sacerdotes de la iglesia. Desato honra en las autoridades, Señor mío, que tú has puesto en cada familia, en cada hogar. Cancelo y anulo en el nombre de Jesús toda obra del diablo para traer menosprecio a la autoridad. Y declaro tu presencia. Declaro, Señor mío, tu gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Muchas gracias, Dios.
Muchas gracias, Señor. Dele gracias.